Bienvenidos al programa Unisofi. Fernando Vilchis, como siempre, está con nosotros. El arquitecto Vilchis, muy buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Quedamos ahora en la plática que íbamos a hacer Hola sobre... José Manuel, ¿cómo estás, mano? Buen día Gracias, a tu gracias. auditorio. Nos ibas a platicar algo sobre el significado del arte mexicano en el mercado internacional. Sabemos que el arte mexicano ha ganado reconocimiento internacional realmente por su riqueza cultural, diversidad, calidad artística, y bueno, abarca una muy amplia gama de formas de expresión, ¿no? Yo quisiera pensar que desde artesanía tradicional hasta vanguardias contemporáneas, ¿no? ¿En qué aspecto nos vas a platicar el día de hoy? Bueno, mira, si quieres platicamos del origen, un poquito del mercado del arte mexicano. Para no remontarnos mucho, bueno, los artistas mexicanos abrevan de toda esa tradición milenaria de las culturas prehispánicas, de las culturas mesoamericanas. Y fue, eh, fueron varios eventos que propiciaron que destacara una generación de pintores, de artistas plásticos. Tenemos una escuela que tiene 300 años de fundada, la Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Carlos. Ahora está ubicada en Xochimilco y pertenece a la UNAM, pero atrás del Palacio Nacional continúa ahí la sede original de la Academia de San Carlos, y digamos esa tradición se remonta a, como te decía, a varios eventos. Uno de ellos fue la huelga de los jóvenes estudiantes de la Academia de San Carlos, propiciada por el doctor Atl, que era maestro, y que los arengó a rebelarse, ¿no? A que los métodos de estudio que estaban regidos por el rector de la escuela era Antonio Rivas Mercado, el arquitecto de don Porfirio, el que hizo la columna de la Independencia, un gran maestro para los que estudiamos arquitectura, pero estaba enseñando pintura y escultura a la usanza europea, a la usanza francesa, a pintar paisajes al aire libre, escuelas al aire libre, etcétera. Bueno, se rebelan los artistas comprendiendo que no podían vivir de pintar paisajes porque el pueblo mexicano, los pueblos latinoamericanos eran básicamente iletrados, eran básicamente analfabetos, no podían confrontar un paisaje, digamos, la situación no se prestaba para que la gente consumiera paisajes como en Europa. Entonces decidieron pintar la epopeya americana, la epopeya latinoamericana, y empezaron por pintar sus héroes y sus situaciones de independencia, revoluciones, y fue José Vasconcelos, precisamente, el secretario de Educación con Álvaro Obregón, quien les dio los muros de la Escuela Nacional Preparatoria del Colegio de San Ildefonso, para que ahí se explayaran esta primera generación de muralistas. Me voy a referir básicamente a Rivera, Orozco y Siqueiros, que fueron los que emigraron a los Estados Unidos y llenaron los muros norteamericanos de magníficos murales con toda esta ideología. A Siqueiros inclusive se los borraron. Ahora están tratando de recuperarlos allí en Nueva York y en California. Pero también Orozco y también Rivera se explayaron ampliamente. Recordemos aquel evento donde John Rockefeller Jr. llega a su Rockefeller Center y manda a destruir lo que había pintado Rivera. Primero le ordenó a él modificarlo, y al negarse Rivera, pues, lo mandó a destruir. Pero estos tres artistas principalmente crearon escuela ya. Se rodearon de jóvenes alumnos, entre ellos Jackson Pollock, que trabajó muy cercanamente con Siqueiros, fundaron escuelas, fundaron métodos, escribieron sistemas. Siqueiros tiene un sistema, cómo se pinta un mural, es un panfleto muy lleno de contenidos geométricos, físicos, inclusive metafísicos, para resolver espacios interiores y exteriores, a la manera que él
consideraba que debía hacerse. También escribió el manifiesto del movimiento y se llamó No hay más ruta que la nuestra. Entonces, digamos, ese es el origen, pero tuvo que venir Fernando Gamboa a mediados de los años 50 y empezar a exponer y empezar a exhibir en el extranjero la obra de los muralistas mexicanos, de los pintores mexicanos. Y en aquel tiempo, en una Bienal de Venecia, Siqueiros le ganó el premio a Henri Matisse y en realidad se lo dieron a Matisse, pero había toda una concordancia, un acuerdo en que el verdadero ganador había sido David Alfaro Siqueiros con aquella serie de estas calabazas que se derriten con una fuerza que parece que están girando. Bueno, fue ese momento, posiblemente el momento cumbre, para que el mundo se enterara y se regocijara en la obra de los artistas mexicanos. Como sabes, hicieron escuela y hubo una segunda y una tercera generación de muralistas, hasta que en los años 60, ya con la televisión y con los medios de difusión mucho más desarrollados, hubo un grupo de jóvenes universitarios que usaban tenis, que usaban camisetas muy a la usanza norteamericana, muy, pues un poco lo que ha pasado durante este siglo, que ya las comunicaciones y la tecnología nos permiten abrirnos a otros universos, a otros entornos y comprenderlos, a pesar de nunca haber estado ahí. Es un poco lo que pasó allá en los 60s, y estos jóvenes artistas liderados por José Luis Cuevas, liderados porque era la voz, digamos, más sonante de este grupo. Son 14, les han llamado La Ruptura. Las posteriores generaciones de críticos los llamaron La Ruptura. Digamos, La Ruptura es un movimiento que se confronta con el muralismo. El muralismo era una idea de pintar al estilo expresionista, figurativo, toda esta epopeya de la que te hablaba, Lincoln, Hidalgo, Juárez, Iturbide, Allende, todos estos personajes, héroes y villanos, traidores y grandes hombres. Bueno, los sesenteros decían que no, yo soy artista, yo soy pintor, a mí tú no me vienes a decir que no hay más ruta que la tuya, y rompieron con el entorno, que es lo que ha pasado siempre, y el propio José Luis Cuevas escribió su manifiesto que se llama La Cortina del Nopal. Creo que fue en el año 62 que se publicó La Cortina del Nopal, y todo este grupo de jóvenes, todos en sus 20s y 30s, creo que José Luis Cuevas era el más joven de todos, empezaron con sus propuestas abstractas o con sus propuestas de gran ruptura, muy influidos posiblemente por toda la escuela que habían dejado aquí o que habían instituido aquí los refugiados españoles que fueron recibidos por el gobierno de Lázaro Cárdenas, y llegaron magníficos pensadores, magníficos pintores, magníficos escultores, grandes críticos, grandes cerebros que llegaron a México y se reunieron entre ellos y propusieron. Digo, hay grandes nombres, no sé, se me ocurre Rodríguez Luna, se me ocurre Elvira Gascón, pero también los pensadores. Y estos jóvenes mexicanos empezaron a ver a Peirí y a todos estos españoles refugiados que protestaban contra la situación de su país, y empezaron a pintar abstracción como los catalanes, y empezaron a pintar, digamos, bodegones como los andaluces, o sea, empezaron a trabajar de una forma completamente diferente, y específicamente Cuevas se enfrentó frontalmente con Siqueiros en la prensa y en los medios de difusión, lo insultó, se burló de él. Y bueno, pues es el cambio generacional del que todos conocemos, pero hasta el año del 77 no existía un mercado, digamos, regulado o, digamos, fomentado. En el año 77, la Casa de Subastas Sotheby's en Nueva York, que tiene 300 años de fundada, o casi 300 años de fundada, decidió instaurar su departamento de arte mexicano. Se llamaba así, Arte Mexicano, junto con todos los departamentos, que son más de 70, que incluyen filatelia y numismática, joyería,
corrientes europeas, corrientes norteamericanas de pintura y escultura. Bueno, se fundó el Departamento de Arte Mexicano, lo fundaron la galerista neoyorquina Mary Ann Martin y las mexicanas Françoise Renaud y Sandra Weisenthal, que en realidad es norteamericana, pero bueno, ha vivido y ha desarrollado su trabajo aquí en México. Y estas tres visionarias fundaron ese departamento y entonces a partir de ese momento se puede establecer y se puede entender y se puede comprender y comparar obras similares de Siqueiros, de Rivera, de Orozco, y empezaron a venderse en cantidades, digamos, muy modestas, ¿no? En precios muy modestos. Sí. Poco a poco se fueron a dar a conocer estos grandes nombres primero, y en el año 83, bueno, la Casa Christie's también fundó su departamento de arte mexicano, y en el año 83 le cambiaron de nombre y se llamó Departamento de Arte Latinoamericano. Y fue entonces cuando se empezaron a incorporar las grandes firmas sudamericanas, argentinas, uruguayas, brasileñas, venezolanas, colombianas, chilenas. Y al día de hoy hay 10 firmas, 11 firmas, no recuerdo bien, que han roto el récord del $1.000.000 en el mercado internacional. Por supuesto, Frida y Diego, que ya andan, bueno, Frida se acaba de vender en $35 millones, pero Diego se ha vendido en 8 y en 7 y en 9, Rufino se ha vendido en 4, pero creo que son los mexicanos que no, en la semana pasada se vendió un Pedro Coronel en una subasta en $1 millón y pico o sea, Pedro Coronel ya entró a este panteón de los mexicanos que han superado en el mercado internacional $1 millón. Pero en el sur está Roberto Mata Chaurren, el chileno, este pintor que a veces era abstracto y a veces era un pintor, era un surrealista genuino, era amigo personal de André Breton. En Uruguay se dio el movimiento que han llamado el constructivismo, y el maestro del constructivismo es Joaquín Torres García. Joaquín Torres García también ha roto el récord del $1 millón. Los cubanos, Amelia Peláez, Wilfredo Lam, han roto este récord. En Brasil, Tarsila Amaral y Lazar Zagal. En Argentina todavía no han roto ese récord, pero es porque la situación de sus propios países no lo permiten y no se han internacionalizado de la manera en que debieran para poder cotizar en los mercados neoyorquinos y europeos. Pero está Antonio Berni, está Emilio Petoruti, está Benito Quinquela Martín, hay una pléyade de grandes pintores argentinos. Los venezolanos vale mucho la pena recordarlos. Está Juan Cruz Díez, está Jesús Rafael Soto, que son el arte óptico, ¿no? Que se reunieron en París, porque todos ellos se fueron a Europa, ¿no? Se reunieron en París con Jacob Agam y desarrollaron todo este movimiento óptico que es maravilloso. También Juan Cruz Díez ha roto el récord del $1 millón, y también Jesús Rafael Soto. Entonces cada país genera. En Nicaragua está el maestro Armando Morales. Cada país traduce a su pintura y a su escultura la riqueza de sus antecedentes. Por eso los cubanos son los primeros que destacaron. Y bueno, pues de alguna forma el arte mexicano, el arte contemporáneo mexicano fue punta de lanza para que se dieran a conocer todas estas grandes propuestas americanas, querido José Manuel. Gracias, Fernando. Bueno, podríamos decir entonces, bueno, el arte mexicano realmente es muy diverso, ¿no? No solo pintores, grabadores, escultores, ¿no? Hay formas tradicionales, como comenté al inicio, ¿no? Y es muy rica su historia, pero en cuestión del mercado en sí, por ejemplo, el mercado, hablando ahora sí que en pesos centavos, pues podríamos decir que son pocos artistas que tenemos. Por ejemplo, los más representativos. ¿Quién sería? Diego Rivera, Frida Kahlo, Rufino Tamayo, entre los que en su obra se ha valorado, digo, en base monetaria, realmente millonaria, ¿no? Y los demás, otro tipo de artistas, por ejemplo, podríamos decir regionales, hay veces son poco conocidos, menos aún, por ejemplo, en los artesanos mexicanos que también crean arte y que probablemente haya grandes artistas por ahí. Creo que tenemos estos tres principales, ¿no? Frida Kahlo, Rufino Tamayo y Diego Rivera en la cúspide de esta pirámide, ¿verdad?
Mira, a mí el que más me apasiona de todos es Orozco, de ese grupo. Orozco y Tamayo posiblemente sean los que más, son los más universales, estos que mencionaste. Te digo que acaba de entrar ese panteón Pedro Coronel la semana pasada. Sí. Pero bueno, sigue siendo un arte de muy bajo precio si lo comparamos con otros países, ¿no? Si un Siqueiros vale $100,000, un Jackson Pollock, que fue su alumno, vale 100 millones, ¿no? O sea, vale 1,000 veces más. Y eso es porque los propios países, digo, nosotros vivimos en países de tercer mundo, como los llamaba Echeverría, o de países pobres, o sea, tenemos una porcentaje de población enorme. Aquí en México, en Centroamérica, bueno, pues no te digo, y en Sudamérica, pues los problemas que han tenido han sido países dominados por los militares durante tantas décadas y dejan destruida a una población mayoritaria que vive en la pobreza. O sea, lo último que van a pensar es en invertir en una pintura para Así es. mejorar su... Esa es una de las razones. Y la otra es que seguimos haciendo bueno, no quiero ser tan determinista, pero el arte mexicano y el arte latinoamericano no pasa de ser regional, no pasa de ser un poco folclórico, por decirlo de alguna manera, no ha roto. Te digo, los venezolanos hace pues 50, 60 años propusieron el arte óptico, o sea, ya digamos rompiendo con las dos dimensiones, o sea, ya haciendo, y se fueron a Europa, digo, Juan Cruz Díez murió en París el año pasado, porque aquí en Venezuela, pues imagínate, fíjate, hace 20 años o 25 años, cuando entró Chávez al gobierno, los retratos de Bolívar rompían todos los récords en las subastas internacionales. Todo el mundo quería comprar o sea, digamos, la economía venezolana era una de las principales economías del mundo, basadas posiblemente en su, Sí. en su petróleo, ¿no? Pero bueno, pues estos últimos veintitantos años, creo que los venezolanos han perdido en promedio 7 kilos de peso, ¿no? O sea, han destruido ese país maravilloso. Y eso está pasando en otros países, ¿no? Ya no te hablo de Bolivia, ya no te hablo de Perú, ya no te hablo de Nicaragua, mano. O sea, y pues es terrible que esto suceda, ¿no? No sé si has visitado Cuba, te dan ganas de llorar. Todo eso influye, al final de cuentas, pues no solo en el comercio de arte, sino en la misma producción, digo. La gente muchas veces está preocupada más por comer que por producir arte, ¿no? Y lo que se vende se malbarata. A lo mejor aquí en México hay grandes artistas, a lo mejor no descubiertos, pero pues para todo esto hace falta, ahora sí que tuvieran primero el modo de sobrevivir primero, Dijiste ¿no? una palabra, dijiste algo Sí. muy interesante, no descubierto. ¿Sabes que tampoco tenemos creada una conciencia del promotor, man? Hay que generar Fernandos Gamboas, hay que generar Carlos Pelliceres, hay que generar Javieres Moisénez. Digo, yo no quiero meterme con la cúpula de la cultura de los últimos años. Digo, Fox puso a Doña Zaire Bermúdez, Calderón puso a Consuelo Sáizar, ahorita tenemos a esta mujer Alejandra Frausto, estuvo Rafael Tobar de Teresa también un tiempo, muchos Bueno. años al frente, pero han quedado a deber, yo creo, ¿no? Porque tenemos, y lo mismo pasa en el deporte, o sea, no necesitamos, como deportistas mexicanos, no necesitamos del apoyo de la CONADE para seguir sacando medallas de oro en donde se paren los nadadores y los corredores de fondo, en fin, o sea, y nadie se ha traído ya una medalla de oro, por ejemplo, en ecuestres, como lo hizo el general Beteta cuando se trajo al equipo olímpico con la medalla de oro por equipos y individual, y se trajo la de oro de Joaquín Capilla, nuestros clavadistas, donde se paren, sacan medallas sin apoyos gubernamentales, o sea, han quedado a deber. Yo creo que terriblemente, si hay un terreno propicio y un terreno fértil para destacar como promotor cultural, pues es en un país como México. Así Y es. creo o sea, no ha habido otro Fernando Gamboa, no ha habido otro Carlos Pellicer, ¿no?
No hay la conciencia de crear y no hay la facilidad La facilidad. para que existan estos descubridores, porque cuando tú eres un artista no te queda de otra. O sea, aunque no tengas que comer, tienes que crear arte, no te queda de otra. Pero tampoco es la conciencia de crecer el grupo de promotores, de promotores culturales que sean capaces de exportar propuestas, que sean capaces de hacer una curatoría generosa, inteligente, a veces genial, ¿no? Recuperar, encontrar ideas y exhibirlas. Ideas, no artistas, ideas, conceptos. No existe eso aquí. Si quieres estudiar curatoría, si quieres estudiar museografía, tienes que irte al extranjero, tienes que irte a Parsons, a Nueva York o a París Eso ha faltado, ¿no? Pienso Así yo. es, Fernando. Pues El falta ejemplo del mucho por deporte es hacer. clarísimo. Falta un camino muy largo, pues. Es un No sé, camino, ahora sí, a es ver qué una nos cadena. depara el futuro. Claro que sí. Fernando, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana entonces. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Saludos, Hasta suscríbanse pronto. y hasta la próxima.